Amigos y hermanos, muy buenos días. Bienvenido cada uno a Conectados con el Cielo. Vamos a iniciar nuestro estudio de este día, y no solo de este día, sino que de este nuevo trimestre, un nuevo trimestre que comienza eh, este día y comenzamos con la lección número 1. Pero antes vamos a tener una oración para poder eh, ser guiados por el Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Gracias, Padre, porque nos das la oportunidad de estudiar. Queremos hacerlo, Señor, y no queremos hacerlo con ideas humanas. Queremos que tu Santo Espíritu nos acompañe y que tu Santo Espíritu nos guíe y nos instruya en esta hora. Por favor, Señor, acompáñanos y quédate con cada uno de nosotros. Te lo suplicamos en Jesús. Amén. El Éxodo se llama el tema para este trimestre. El Éxodo, viaje a la tierra prometida. Sí es el tema para el estudio de este trimestre que iniciamos hoy ya con la lección número 1. El tema para esta semana es opresión, el trasfondo y el nacimiento de Moisés. Así se titula el tema para esta semana. Hoy, domingo 29 de junio, el pueblo de Dios en Egipto. Así se llama el tema para el día de hoy, el pueblo de Dios en Egipto. El libro de Éxodo comienza haciendo referencia a los nombres de los hijos de Jacob o de Israel, como ustedes quieran llamar. Jacob o Israel. Aunque ya después el nombre de él fue Israel, ¿verdad? Eso lo sabemos. Y como decía, el libro de Éxodo comienza nombrando a los hijos de Israel que entraron a Egipto, ¿verdad? Cuando recordémonos que hubo hambre, ¿verdad? En la tierra, y de esa manera eh, Israel tuvo que llegar a Egipto y quedarse ahí, Israel con sus hijos, ¿verdad? Jacob con sus hijos, 11 hijos, acordémonos, porque José ya estaba en Egipto cuando fue vendido por sus hermanos y él terminó llegando a Egipto, ¿verdad? Entonces, Israel, y conocemos la historia, entonces Israel llegó a Egipto y podríamos decir que fueron bien recibidos, ¿verdad? Acordémonos que José también era gobernador ahí en Egipto. El faraón lo había puesto ahí como gobernador también, ¿verdad? Entonces, eh, el pueblo de Israel pudo llegar, eh, no el pueblo, Israel con sus hijos pudo llegar a Egipto y permanecer ahí para no morir de hambre, ¿verdad? Eso fue lo que sucedió. Y dice Génesis capítulo 1, vamos a leer del versículo 5 en adelante. En versículo 1 al 4 habla de los nombres de los hijos de Israel. El versículo 5 en adelante dice, todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. José ya estaba en Egipto y murió José y todos sus hermanos, y toda, dice, aquella generación, los que habían llegado con Israel, ¿verdad? Estos 70 personas que eran la familia de Israel, de sus hijos, con sus familias, esos fueron los que llegaron, y toda esa generación, dice, murió. Y el versículo 7 dice, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, dice, y se llenó de ellos la tierra. ¿Qué importancia tiene que la Biblia mencione el número de la descendencia de Israel?
¿Cuál es la importancia de eso? ¿Por qué menciona que eran 70? Bueno, el versículo 5 es el que dice que a Jacob le nacieron 70 personas. Luego murió él, murieron también sus 12 hijos. Y toda esa generación también murió, dice el versículo 6. Y aquí es donde vemos que Dios cumple su promesa, cumple la promesa que le hizo a Abraham. Eso está en Génesis 22:17, esa promesa. ¿Verdad? Y que sería bendecido, le dijo Dios. Sería bendecido con una descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Eso dice el versículo ahí, Génesis 22, donde está la promesa de Dios a Abraham. Eh, y dice el versículo 7 que los hijos de Israel, esa promesa se cumplió en el nieto de Abraham, en el hijo de Isaac, ¿verdad? O sea, en Jacob, que posteriormente se llamó Israel. Porque el versículo 7 dice que los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos, dice, en extremo, y se llenó de ellos la tierra. La familia de Jacob aumentó milagrosamente, tanto durante la vida de los 12 patriarcas como después de su muerte. Mientras ellos estuvieron vivos, aumentó, y después que murieron también aumentó. Entonces, respecto a esto, leemos Éxodo 10, versículos 8 al 11, que dice así. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Esto es muy interesante. Y dijo a su pueblo: He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios, dice, de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaran para el faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Esas eran las dos ciudades que ellos iban a edificar. Muy interesante esta lectura. Si le ponemos atención a lo que dice el versículo 9, un nuevo faraón. Este faraón era nuevo y no conocía a José. Y vio que el pueblo de Israel había crecido y era mayor y más fuerte que los egipcios. Y tuvo miedo, por lo que decidió el faraón poner más trabajo y edificar las ciudades de Pitón y Ramesés. Aunque el comentario bíblico adventista dice que esto era más una exageración del faraón. ¿Por qué era una exageración del faraón? Eh, Porque cuando la gente no tiene principios, recurre a este tipo de excusas con el propósito de justificar una conducta extrema e irrazonable. Y por eso es que el faraón era exagerado cuando decía que era un pueblo mayor que ellos y más fuerte. A lo mejor sí, pero el faraón exageraba en eso para poder tener una justificación y tratarlos mal. Ese era el objetivo. Entonces el faraón tenía miedo de que hubiera una revolución por parte del pueblo de Israel. Y así es como piensan los políticos. De esa manera piensan ellos, ¿verdad? Entonces, el versículo 12 dice: pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y mientras más era oprimido y humillado el pueblo de Israel, más se multiplicaba y crecía, y era mayor el miedo que tenían los egipcios. El clima de Egipto, la fertilidad de la tierra, la virilidad natural de los hebreos, junto con la bendición de Dios,
resultaron en un crecimiento extraordinario de la población, del pueblo de Dios, contrario a lo que el faraón esperaba, ya que su objetivo era debilitar su fortaleza física y que ellos ya no se sintieran identificados como pueblo de Israel. Eso lo que iba a hacer era que iba a hacer más fácil lograr el propósito según ellos, según el faraón, según los egipcios. Pero en vista de que el primer plan del faraón no cumplió su propósito, es decir, al ponerles opresores que los oprimieran más con el trabajo, no se pudo cumplir ese propósito para debilitarlos. Los egipcios se desanimaron naturalmente, ¿verdad? Ante ese crecimiento sin precedentes del pueblo de Israel. Y se hizo evidente entonces que la persecución y las pruebas no podían impedir el propósito de Dios. A pesar de lo que el faraón hacía, no podía impedir el propósito de Dios. Y las medidas tendientes a destruir a su pueblo, al pueblo de Dios, demostraron que era más bien los fortalecía, más bien los beneficiaba al pueblo de Israel. Versículo 11 dice que el faraón puso comisarios y capataces a los israelitas para someterlos aún más, para oprimirlos. Es en ese momento cuando comienza la esclavitud para los israelitas, para el pueblo de Israel, para los hijos de Israel, para la descendencia. Allí es cuando comienza la esclavitud para ellos, porque ellos habían llegado invitados por José, ¿verdad? Acordémonos que José fue vendido, llegó allá a Egipto y Dios preparó. Ese era el objetivo, preparar por medio de José para que cuando hubiera hambre, el pueblo de Israel tuviera donde llegar y no morir de hambre. Entonces, por eso dice que ahí comienza la esclavitud, cuando el faraón, que no conocía a José y lo desconoció, allí ya había muerto también. Entonces, el faraón tuvo miedo, le puso capataces y ahí fue donde el pueblo de Israel fue oprimido y comenzó la esclavitud para ellos. Elena de White describe de la siguiente manera en Patriarcas y Profetas capítulo 22, titulado Moisés, en la página 220. Dice Elena de White, los israelitas se habían hecho ya muy numerosos, fructificaron y se multiplicaron, llegaron a ser numerosos y fuertes en extremo, y se llenó de ellos la tierra, gracias al cuidado protector de José y al favor del rey que gobernaba en aquel entonces. Se habían diseminado rápidamente por el país, pero se había mantenido como una raza distinta, sin tener nada en común con los egipcios, en sus costumbres o en su religión. Israel había educado, había instruido al pueblo de Israel. Eso es lo que nos está diciendo Elena de White. Y su creciente número provocaba el recelo del rey y su pueblo, pues temían que en un caso de guerra se unieran con los enemigos de Egipto. Sin embargo, las leyes prohibían que fueran expulsados del país, dice Elena de White. Muchos de ellos eran obreros capacitados y entendidos y contribuían grandemente a la riqueza de la nación. El rey los necesitaba para la construcción de sus magníficos palacios y templos. Por lo tanto, los equiparó con los egipcios, que se habían vendido con sus posesiones al reino. Poco después, puso sobre ellos comisarios de tributos y completó su esclavitud. Los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en la fabricación de barro y ladrillo, en toda la labor del campo y todo su servicio, al cual los obligaban con rigor.
Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, dice la palabra de Dios. Y el rey y sus consejeros habían esperado someter a los israelitas mediante arduos trabajos y de esa manera disminuir su número y sofocar su espíritu independiente. Al fracasar en el logro de sus propósitos, usaron medidas mucho más crueles. Se ordenó a las mujeres cuya profesión les daba la oportunidad de hacerlo, decir a las parteras, ¿verdad? Se ordenó a estas mujeres que dieran muerte a los niños varones hebreos en el momento de nacer. Esa era la orden del rey. Y Satanás fue el instigador de este plan, dice Elena de White. Sabía que entre los israelitas se levantaría un libertador. Y al concluir el rey a destruir a los niños varones, esperaba derrotar el propósito divino. Nuevamente Satanás, vean ustedes, nuevamente Satanás tratando de impedir que los propósitos de Dios se cumplan. Bien, pero estas mujeres, dice, temían a Dios y no osaron cumplir tan cruel mandato. El Señor aprobó su conducta y las hizo prosperar. El rey, dice, disgustado por el fracaso de su propósito, dio a la orden un carácter más urgente y general. Pidió a toda la nación que buscara y diera muerte a sus víctimas desamparadas. Entonces el faraón dio a todo su pueblo esta orden: echad al río a todo niño que nazca y preservad la vida a toda hija. Eso es lo que la instrucción, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a estudiar durante esta semana, el nacimiento de Moisés. Hoy es el pueblo de Israel en Egipto. Y vamos a hacer una recapitulación para ir finalizando nuestro estudio de hoy. Jacob entró a Israel con toda su familia. 70 dice que eran en ese momento. Entró con sus 11 hijos y su familia. Porque acordémonos que José, el número 12, él ya estaba en Egipto. Jacob y sus 12 hijos murieron en Egipto, pero su descendencia dice que siguió creciendo según la promesa que Dios había hecho a Abraham. Luego el faraón, que es un resumen el que estamos haciendo, el faraón que puso a José como gobernador, muere también y llega al poder otra dinastía de faraones que no conocieron a José. Y el nuevo faraón y los egipcios tenían miedo del pueblo de Israel y deciden poner capataces para disminuir sus fuerzas y su espíritu. Pero en lugar de eso, el pueblo de Israel se hacía más fuerte y era más prosperado. Con estos capataces comienza la esclavitud de Israel, ya que eran maltratados y se les duplicó el trabajo que hacían para que se rebelaran y terminaran yéndose de Egipto, ¿verdad? Porque no querían que se fueran. Y es aquí donde podemos ver también la mano de Dios en todo momento. Dios bendice y cumple su pacto con Abraham y lo hace a través de Jacob, dando una descendencia a Jacob, como dijo, una descendencia como las estrellas y como la arena que está a la orilla del mar. A pesar de la opresión con la que el faraón sometió a los israelitas, Dios siempre estuvo prosperando al pueblo de Israel. Por más que Satanás quiera hacer daño con el objetivo de evitar que los planes de Dios se cumplan, nos damos cuenta que Dios siempre tiene el control de todo y nunca desampara a sus hijos. Eso es lo que hemos visto en esta historia. Si en aquel entonces fue el pueblo de Israel literalmente, hoy Dios siempre actúa en favor de su pueblo, en favor de el pueblo Israel espiritual. La liberación de Israel, el literal, vino también por parte de Dios. Lo sacó de Egipto y lo llevó a la tierra prometida, ¿verdad? Acordémonos de que eso fue lo que hizo Dios con el pueblo de Israel. Y la liberación de Israel espiritual
también vendrá por parte de Dios. Y también llegaremos a la tierra prometida, la Israel espiritual, a la tierra prometida, y llegaremos a la nueva Jerusalén. Allí eso es lo que Dios está preparando. Por muy difícil, por mucha opresión que Satanás ejerza sobre el pueblo de Dios, aunque pareciera que todo está perdido y nos sintamos agobiados, Dios sigue siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, y finalmente salvará a su pueblo. Que Dios te bendiga y te fortalezca en cualquier situación que estés pasando en este momento. Confía siempre en Él, porque Él siempre es fiel y siempre cumple sus promesas. Él tiene el control de todo. Que Dios te bendiga.